Bueno, ante todo, muy buenos días, tardes o noche, depende de cuándo estés mirando este video. Bienvenidos a todos a este canal que denominamos como Aprendiendo a ser técnicos, en donde nos centramos en la divulgación de contenido científico, técnico y tecnológico. En el video de hoy tenemos preparado un tablero eléctrico didáctico, en donde podemos hacer las primeras pruebas eléctricas que vamos a realizar en la materia de segundo año de sistemas tecnológicos. Así que, sin más, comencemos. Bueno, vamos a comenzar con los materiales. Para este trabajo vamos a necesitar una madera de 200 milímetros por 300 milímetros, dos listones de madera de 200 milímetros, 2 metros de cable de 1,5 color rojo, celeste y verde y 1 metro de cable de 1,5 de color negro. Por otra parte, las herramientas que vamos a utilizar van a ser las siguientes. Por un lado tenemos pinza o punto universal, alicate, agujereadora, destornillador Phillips o estrella como quieran llamarle y destornillador plano. Cuando hablamos de insumos, hacemos referencia a todos esos elementos que vamos a usar y que no entran dentro de las características de herramientas ni de materiales. Dentro de ellos podemos encontrar 10 tornillos para madera de 5 milímetros por 1 pulgada, 10 tornillos para madera de 5 milímetros por media pulgada y una mecha de 3 milímetros. Para comenzar con el trabajo, lo primero que tenemos que hacer es marcar la madera. No voy a hacer tanto énfasis en esta parte porque a nosotros nos interesa más la parte eléctrica. Pero para que tengan una noción, básicamente estoy marcando los ejes de simetría, es decir, la mitad a lo largo y la mitad a lo ancho de la madera. Para esto utilizamos un lápiz, puede ser de carpintero o el que tengan, y un pie metálico. Estaría bueno que utilicen también una escuadra de carpintero. Además de marcar la mitad, vamos a marcar los ejes de simetría, es decir, la mitad de la mitad, en la parte inferior de la madera, para que nos queden centrados los tomas y las teclas. Además vamos a marcar la mitad en la parte superior para que nos quede centrado el portalámparas. Luego vamos a abrir nuestro toma y vamos a marcar los orificios en donde van los tornillos, que generalmente suelen ser los que están en forma diagonal. Lo mismo haremos con el portalámparas. Lo siguiente que procederemos a hacer es realizar los agujeros con la mecha de 3 milímetros mencionada anteriormente. Tenemos que tener mucho cuidado y colocar la agujereadora en un ángulo de 90 grados con respecto a la madera que queremos agujerear. También debemos utilizar protección visual y tener mucho cuidado donde ponemos la mano. Antes de instalar la tecla y el toma, debemos retirar una tapa, la cual nos cederá un orificio por donde ingresarán los cables que nos permitirán realizar la conexión más adelante. Una vez que tengamos los orificios realizados, procederemos a realizar agujeros en la madera para que los cables puedan seguir su curso. Es importante que utilicemos una mecha bastante grande, alrededor de 8 o 10 milímetros más o menos. Tienen que pasar alrededor de 3 o 4 cables por cada uno de los orificios que vamos a realizar. Quiero resaltar nuevamente que es muy importante que utilicemos la protección especial para los ojos y que tengamos mucho cuidado en dónde colocamos la mano a la hora de realizar los agujeros. Finalmente, después de todo esto, procedemos a instalar la tecla y el toma y el portalámparas. Para hacer con nuestro tablero debemos realizar empalmes. Los mismos fueron vistos con anterioridad en otros videos, los invito a que los vean. El empalme que vamos a realizar es el empalme en T o en derivación con un nudo de seguridad. Es igual a lo que estuvimos trabajando, con la diferencia que este debe tener más o menos un largo de 30 o 20 centímetros, dependiendo del tablero que nosotros tengamos. Nosotros vamos a realizar tres de estos empalmes. Uno con el cable de color rojo, uno con el cable de color rojo, otro con el cable de color celeste y otro con el cable de color verde o el cable conocido como cable de tierra. La diferencia rige en que en el cable de color celeste vamos a realizar un empalme en T o de seguridad doble, es decir, uno en cada extremo. Cuando tengamos los empalmes hechos, lo que debemos hacer es con el cable rojo, es decir, el fase, colocar dos de sus extremos en los orificios de abajo y nos quedará una forma de T. Con el cable celeste, es decir, el neutro, colocaremos cada uno de sus extremos en cada uno de los orificios.
y dejará una punta libre. Finalmente, con el cable verde, es decir, el tierra, haremos lo mismo, cada una de sus puntas en cada uno de los orificios dejando un extremo libre. Luego nos quedará un cuarto cable. Este cable será el retorno, que irá en la parte del agujero superior y en donde estaría colocada la tecla. De esta manera nos quedaría el tablero de la parte superior. Después de todo esto, vamos a pelar cada punta de los cables. Esta parte es muy importante y tenemos que ser muy cuidadosos para no cortar el cable, y debemos cortar aproximadamente entre 5, 7 u 8 milímetros. Este juego lo vamos a tener cuando vayamos a poner los cables en los orificios de la tecla y los tomas. Ahí realmente veremos cuánto es lo que debe ingresar de cobre en cada uno de ellos. Para que vayamos verificando juntos, en el orificio en donde se encuentran los tomas, debemos tener tres cables, fase, neutro y tierra. En el orificio donde se encuentra la tecla, debemos tener cuatro cables, fase, neutro, tierra y retorno. Y en el orificio del portalámparas debemos tener tres cables, neutro, retorno y tierra. Tal vez, si se quiere, esta es la parte más complicada o más fácil, la parte de la conexión. En los tomas debemos colocar el cable de color celeste, es decir, el neutro, en el tornillo que tiene una N, indicando justamente el neutro. En el opuesto, es decir, en el contrario, debemos colocar el color rojo, es decir, el fase. Y por último, en el tornillo de abajo debemos colocar la tierra, que tiene un signo característico de tres líneas. Se van a dar cuenta igualmente. Para aquellos que no me sigan o no me están entendiendo esta parte, al final del video voy a explicar en detalle, haciendo un zoom en cada uno de estos componentes, para que vean cómo van conectados. Lo que hicimos por ahora fue darle corriente a un solo toma. Ahora debemos darle corriente al siguiente. Por eso vamos a realizar unas derivaciones con cables cortados a medida. En esta parte tienen que ser muy precisos y nos tienen que exagerar con el largo de los cables, porque si no después no va a cerrar la tapa. El mismo debe ser colocado en diagonal, es decir, el cable rojo va a ser el tornillo diagonal a su contrario, y el cable celeste lo mismo. Igualmente se van a dar cuenta, porque el cable neutro siempre tiene la N característica. Algunas cosas que le puede pasar en este momento puede ser que el cable les quede demasiado largo y que después no cierre la tapa, que el cable les quede demasiado corto y que cuando tengan que llegar al otro tornillo, en el otro extremo, no puedan colocar el cobre en el tornillo. Y otra cosa que les puede pasar es que los filamentos de cobre nos queden demasiado expuestos. Esto quiere decir que no serían eléctricamente seguros. Tiene que quedar casi al ras del tornillo. Tampoco tiene que quedar muy corto porque si no, no va a ajustar y se va a salir y también sería eléctricamente inseguro. Entonces tiene que ser la medida justa y exacta para que ajusten el tornillo, pero que no nos sobre preferentemente filamentos de cobre por fuera de los tornillos. A veces puede sobrar, pero tiene que ser mínima esta cantidad, casi nula. Si están prestando atención al video, van a ver que yo estoy cortando y pelando nuevamente los cables para calcular exactamente la medida con la que tienen que hacerse esas derivaciones. También es muy importante que cada vez que coloquen un cable en cada uno de los tornillos, tironeen un poquito para que vean que haya quedado firme y seguro, para que no se zafe. Una vez que terminamos de poner el último cable, que sería este el tierra, con muchísimo cuidado van a dar vuelta la tecla y van a colocar la tapa, tirando un poco los cables. Igualmente no se debería zafar, porque si no sería eléctricamente inseguro. Continuando con nuestro tablero, vamos a realizar lo mismo en la siguiente tecla y toma. Lo primero que debemos hacer es darle corriente al toma, es decir, vamos a llevar fase neutro y tierra al toma, como lo hicimos anteriormente en los otros dos. Seguimos con la misma metodología, es decir, el neutro, el color celeste, va a ir en el que tiene la indicación de la N, el fase, es decir, el rojo, va a ir en el opuesto, y finalmente tierra va a ir en el de abajo, el que tiene los símbolos de las tres líneas. El cable negro, que sería el retorno, va a ir conectado en el tornillo del medio de la tecla. Es importante aclarar que yo usé un cable rojo porque no conseguí negro, traté de teñirlo, pero tampoco quedó.
Finalmente, en el otro tornillo de la tecla irá el fase. Haremos una derivación nuevamente con un cable de color rojo. Vuelvo a resaltar la importancia de que cada vez que conecten un cable en uno de los tornillos, tironeen un poco para verificar que quede firme, que quede seguro y que este no se salga. De esta manera tendremos una conexión eléctricamente segura. Finalmente, cuando terminemos de realizar todas las conexiones, vamos a dar vuelta a nuestra tecla y vamos a colocar los tornillos. No se tendría que salir porque deberían haber quedado firmes, es decir, eléctricamente seguros. Como pueden observar en este portalámparas, en su parte trasera, tenemos tres tornillos que se interconectan en la parte superior, que sería la parte donde iría el foco. Si observan con detalle, pueden ver como una de las chapas del medio, exactamente esta que estoy indicando, se conecta con un tornillo. En este lugar nosotros deberíamos colocar el retorno, es decir, el cable de color negro. En el otro extremo nosotros tenemos otra chapa que se conecta con el borde del portalámparas. En este lugar irá conectado el cable de color celeste, es decir, el neutro. Sabiendo esto, voy a proceder a conectarlo. Esta es una de las partes más complicadas porque es incómodo conectar un portalámparas. Tienen que comprobar, tienen que estar seguros de que el cable quede ajustado en el tornillo, ya que primero deberán desajustar el tornillo, pasar el tornillo con una breve vuelta, luego volver a ajustarlo y tiene que quedar firme, no se tiene que salir, porque esto lo haría eléctricamente inseguro a nuestro circuito. El cable verde, es decir, la tierra, por lo general va conectada a un tornillo que está murado en la caja octogonal. En este caso nosotros lo vamos a poner en uno de los tornillos de los extremos del portalámparas. Bien, una de las cuestiones que me gustaría que tengan en cuenta para ir cerrando esto, y antes de que pongan las cajas con los tornillos, es esto. ¿Ven esas partes sobresalientes de cobre? Deben quedar lo mínimo posible, hasta casi no debería quedar nada. Generalmente suele quedar en estas, que son tipo las empalmes, los empalmes, las diagonales, porque ustedes no pueden calcular bien por ahí la distancia, si va a quedar tirante un poco flojo. Entonces ahí no me molesta que quede, pero que sea lo mínimo posible. No me puede quedar, por ejemplo, hasta acá el cobre, porque ya lo haría eléctricamente inseguro. Después, otra cosa, por si no se llegó a entender bien, ¿sí? Primero armamos un toma y de ahí sacamos las derivaciones para los demás. ¿Está bien? ¿Vieron? Estas derivaciones que hicimos, las vamos sacando para los demás. Y finalmente, esto se arma de la siguiente manera, para que lo vean bien. Siempre van a tener marcado el negativo con una N, la tierra con ese símbolo de tierra, y el positivo generalmente no tiene nada. Entonces, por lógica, ustedes tienen que saber que el neutro es el negativo, la tierra es el símbolo, y el positivo va en el contrario del que tiene la N. Así que simplemente eso. Por último y para finalizar esta parte, también les quiero mostrar que primero armé el toma, como ya lo tenía en el anterior, ¿sí? No sé si se llega a ver muy bien ahí, si no, prendemos un cachito la linterna, ¿sí?
en donde tenemos el neutro por un lado, el contrario sería el positivo, la tierra. Usamos el mismo principio de dejar lo mínimo posible, ¿sí? El filamento de cobre. Después, por otro lado, que puede llegar a prestar un poco de confusión, es arriba. Arriba tenemos por un lado el retorno, que sería este, que va de color negro. Yo no conseguí color negro. La verdad que fui a dos ferreterías y no tenían cable negro, como de nunca. Sí, así que tuve que usar este. Lo quise pintar, pero después se despintó un poco. Así que este sería el negro, el retorno. Y por el otro lado de la tecla iría el positivo, que también lo hice de color rojo. Está mal que mezclemos los colores, pero bueno, por esta vez zafa. Así que bueno, eso es por esta parte. Sé que dije que lo anterior era lo último, pero bueno, la parte de atrás del tablero básicamente tiene estos cables pelados. Lo que vamos a proceder ahora es a encintarlos. Y finalmente esta parte, ¿sí? En donde nos quedan las tres líneas, no las vamos a terminar. Yo no las quiero terminar. Acá hay una ficha macho que generalmente se pone en un alargue, pero no la quiero terminar para que no lo prueben en casa y podamos probarlo cuando retomemos las clases presenciales. Así que por el momento esto va a quedar así y no se va a conectar a ningún lado. Para nada, en lo absoluto. Y por lo que voy a hacer acá, voy a poner algunas maderas, ¿sí? Para que los cables no choquen directamente con la mesa o con lo que yo apoye. Ahora lo vamos a ver. Para realizar el encintado, lo primero que debemos hacer es cortar un pedazo de cinta y no encintar con todo el rollo de cinta completo. Tenemos que ser muy cuidadosos y precavidos de no dejar ninguna parte sin encintar, tiene que quedar todos los filamentos cubiertos. También tenemos que tener muchísimo cuidado de que ningún filamento pinche la cinta y se escape. Esto lo haría eléctricamente inseguro. Tenemos que ser muy cuidadosos, meticulosos y prolijos. Esto último es un agregado que me encantaría que hagan. Básicamente pongo dos pedazos de madera que vendrían a ser los listones de 200 milímetros que mencioné al principio, o pueden ser dos listones que ustedes consigan de la medida que quieran. Lo que tienen que lograr es una especie de soporte para que los cables no choquen directamente contra la mesa. Bueno, espero que les haya gustado, espero que les haya servido, espero que hayan podido realizar la práctica correctamente. Cualquier duda, cualquier consulta me pueden mandar un mensaje, pueden comentar. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.